Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es José Iván Rodríguez Herrera, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla de quinto semestre Grupo A. El día de hoy hablaremos sobre el diseño y la interpretación de circuitos convencionales a través del primer ejemplo que lleva como nombre detector de números. Como primer paso para poder diseñar un circuito convencional debemos de centrarnos en la especificación del diseño. En otras palabras, debemos de interpretar el problema. El problema nos dice lo siguiente: debemos de diseñar un circuito con una entrada de 3 bits y con 3 salidas a 1 bit. Una salida debe de presentar un 1 lógico cuando el binario natural detectado sea menor a 3 y debe ser 0 en cualquier otro de los casos. La siguiente salida debe de representar un 1 lógico cuando el binario natural detectado se encuentre entre el 4 y el 6, tal que debe ser 0 en cualquier otro de los casos. Por último, en la última entrada se debe de presentar un 1 lógico cuando el binario natural detectado sea 7 y en cualquier otro de los casos sea 0. Como se ve en la imagen de la parte derecha, tenemos una entrada de 3 bits y una salida de 3 bits. Para este caso necesitamos 3 entradas para leer valores binarios. Pueden ser como bits individuales o como de tipo lógico. En este caso, por cuestiones de comodidad y de fácil interpretación, los utilizaremos como bits individuales. Nombraremos las variables de entradas como A, B y C y las variables de salida como F, G y H. A continuación se muestra nuestra tabla de verdad que con relación a las entradas y las salidas. Como primera instancia, tenemos que la primera salida F nos marcaba la condición de que tendríamos un 1 lógico en la salida cuando los valores detectados en la entrada fueran menores al número 3. Como se observa, el 0, 1 y 2 tenemos en valor de salida un 1 lógico y los demás ceros. En cuanto a la salida G, la siguiente condición marcaba que nosotros tendríamos un 1 lógico cuando el valor binario natural detectado estuviera entre el 4 y el 6. Esto quiere decir que tomaría el 4, el 5 y el 6. Estos nos darían como resultado en la salida un 1 lógico. Por último, tenemos la última condición que la tomaremos como la salida H, que decía que cuando detectara en la entrada un número 7, este nos arrojaría un 1 lógico y en las demás nos arrojaría ceros, correspondiendo así a que nuestra tabla de verdad da relación al problema y la cual se debe de aplicar en un código VHDL. Para eso, primero debemos de identificar el FPGA que nosotros utilizaremos para escribir dicho código. En el curso de electrónica digital nosotros estaremos utilizando el Altera de la familia Cyclone de Intel. Correspondiente a los materiales para esta práctica utilizaremos el FPGA Altera Cyclone 2 EP12C5T144C8N, un USB Blaster, cable USB, fuente de alimentación de 5 volts a 1 ampere, que es lo que marca la datasheet de nuestro Altera Cyclone 2, de entrada plug, cables Dupont hembra macho, cable UTP para ciertas conexiones, push button, resistencia de 330 y LEDs. Al pasar a la escritura del código, nosotros vamos a necesitar de un software proporcionado por Intel que lleva por nombre Quartus 2 Web en su versión 13.0 SP1. Esta versión es adecuada para el FPGA que vamos a utilizar. En la descripción dejaré el enlace de la descarga y los pasos a seguir para poder realizar una descarga exitosa. Si es que los pasos se realizaron correctamente, se nos habrá creado este acceso directo en nuestro escritorio, el cual es el software que vamos a utilizar para realizar esta actividad. Al abrir el software emergerán estas dos ventanas en la cual nosotros crearemos un nuevo proyecto. Se creará esta ventana en la cual nosotros vamos a darle en este icono y vamos a seleccionar VHDL File, en la cual nosotros podemos hacer la aplicación de la tabla de verdad antes mencionada sobre el problema. Y ahora viene la explicación del código. Bien, nos encontramos con el siguiente código. Siempre es importante realizar una breve descripción de lo que debe realizar nuestro código, la versión y el autor quien realiza este código. En este caso nosotros vamos a trabajar sobre la versión 0.2 de este código. Las librerías a utilizar, vamos a utilizar la librería IEEE usando la stdlogic 1164, que esto principalmente se utiliza cuando la función de resolución asigna un valor si los valores de drivers no son compatibles. En este caso hablaremos de unos y ceros. Posteriormente remarcar la entidad que vamos a trabajar, en este caso ejemplo 2, y vamos a asignar los puertos. En este caso dice que tenemos una entrada de 3 bits. Los puertos A, B y C van a ser los que van a ser de entrada y 3 salidas a un bit, F, G y H. En este caso se puede representar de esta forma o si no, de esta otra forma. Cerramos nuestra entidad y abrimos la arquitectura, que es cómo estará diseñado nuestro código para realizar ciertos tipos de acciones. En este caso vamos a llamarla la entidad DataFlow
para el ejemplo 2. Iniciamos con la interpretación de cada una de las salidas. Primero iniciaremos con la primera entidad, que es la primera salida, que es f. Se le asignará un valor de 1 cuando éste cumpla con las siguientes características, que a sea igual a 0 y b sea igual a 0 sin depender de c, como se muestra en la tabla de verdad mostrada en sus pantallas, o cuando a sea igual a 0, b sea igual a 1 y c sea igual a 0. F va a asignarse un valor de 1 cuando estas condiciones se cumplan. Si no es así, las demás serán ceros. Para la siguiente salida, que es G, se le otorgará 1 cuando éste cumpla con las características de que A sea igual a 1 y B sea igual a 0. O cuando A sea igual a 1, B igual a 1 y C igual a 0. Cuando no se cumplan estas características, los demás valores serán ceros. Y para la última salida, que es H, se le asignará un valor de 1 cuando A, B y C tengan un valor de 1 y cuando no sea así, este será 0. Cerramos nuestra arquitectura y tenemos todo nuestro código completo. El siguiente paso a realizar es compilarlo para verificar si existen errores y poder solucionarlos. Finalizada la compilación se nos arrojará una ventana de error y esto puede ser ocasionado porque no hemos seleccionado los puertos, etc. Y ahora para ayudarnos a entender este código nosotros nos vamos a ir a la herramienta de RTL Viewer, el cual nos mostrará un circuito lógico en el cual nosotros podemos encontrar las entradas y las salidas por medio de compuertas lógicas. Como se vio en el tema anterior de álgebra de Boole, nosotros podemos interpretar estas compuertas lógicas y así poder es igual a lo que marca nuestra tabla de verdad. Cerramos esta pestaña. Como siguiente paso vamos a verificar nuestro código junto a nuestro circuito dando clic en este icono y yéndonos a donde dice University Program WF, en el cual vamos a poder verificar las formas de onda creadas por el circuito, por el código. Bien, al haber abierto el University Program WF se nos tuvo que haber abierto esta ventana en la cual nosotros modificaremos tanto el periodo de tiempo como los nodos de interés, que en este caso serían las entradas y las salidas. Con respecto a la forma de onda, tendremos que seleccionar Override Clock, en el cual estableceremos el periodo, que eso quiere decir que cada que tiempo se va a repetir nuestra forma de onda a través de lo que establecen las combinaciones de nuestra tabla de verdad. Con respecto a Duty Cycle, que es el ciclo de trabajo, cada cuánto por ciento de este va a estar en alta y en baja, siendo así que en la primera entrada A vamos a manejar un periodo de 40, en el periodo B vamos a manejar de 20 y en el periodo C vamos a manejar de 10, haciendo que se establezcan con respecto a las combinaciones de nuestra tabla de verdad. En el siguiente icono, Run Functional Simulator, y voy a proceder a la simulación. Se nos arrojará otra ventana donde nosotros podremos observar la forma de onda establecida por medio de la tabla de verdad, siendo así congruente con el problema. Para nosotros poder establecer qué pines de nuestro FPGA van a ir hacia nuestra tabla de trabajo para realizar esta práctica, nos iremos a Pin Planner, en el cual nosotros estableceremos los pines de entrada y salida. Como aquí vemos tenemos un listado, los que se ven a continuación son los que nosotros utilizamos para este proyecto. Para poder subir el código a nuestro FPGA es tan sencillo como ir al icono de Programmer, seleccionarlo y aquí se nos mostrará la entrada donde se ha reconocido nuestro FPGA, Altera, y para poder subirlo solamente tendríamos que darle en Start. A la parte práctica ya tenemos aquí nuestra tabla de trabajo y nuestro FPGA con el código cargado. En pantalla aparecerán las conexiones, pueden ponerle pausa y observarlas. Tenemos para comprobar nuestra tabla de verdad A, B, C, F, G y H. Estas son nuestras tres salidas y nuestras tres entradas. Tenemos que cuando el valor sea 0, 0, 0, F va a estar encendido, como se muestra. Cuando tengamos 0, 0, 1, F va a estar encendido. 0, 1, 0, F va a seguir encendido y en cualquier otra de las combinaciones va a estar apagado. Con respecto a G, dice que son valores entre el 4 y el 6. La combinación de estos es 1, 0, 0, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. En cualquier otra combinación, este va a ser 0. Con respecto a H, se dice que cuando el valor numérico de las entradas sea igual a 7, 1, 1, 1, este va a encender y en cualquier otro de los casos va a estar apagado, comprobando así la tabla de verdad.